Hello, welcome to EPG Pashala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We're in the paper entitled Spanish Language 2 Advanced. El módulo se titula La prensa. En este módulo vamos a aprender sobre la historia y el origen del periodismo, los distintos trabajos en el mundo periodístico y también sobre las funciones de algunos de los puestos periodísticos. Pero primero vamos a hablar sobre el periodismo. El periodismo es la recogida, preparación y distribución de noticias y comentarios relacionados y materiales característicos a través de medios tales como folletos, boletines, periódicos, revistas, radio, cine, televisión, libros, blogs, webcasts, podcasts y el correo electrónico. La palabra periodismo se aplicó originalmente a los reportajes de los eventos actuales en forma impresa, especialmente los periódicos, pero con el advenimiento de la radio, la televisión e Internet en el siglo XX, el uso del término ha ampliado para incluir a todos los impresos y la comunicación electrónica que se trata de temas de actualidad. Y después de hablar sobre qué significa el periodismo, vamos a hablar de la historia del periodismo. Pues el producto periodístico conocido más temprano era una hoja de prensa difundido en la antigua Roma llamado el Acta Diurna. Se dice que a partir de 59 a.C., por lo menos desde esa fecha, el Acta Diurna registra eventos diarios importantes, tales como discursos públicos. Se publica diariamente y colgado en lugares prominentes. En China, durante la dinastía Tang, una circular corte llamada Bao o informe fue expedido a los funcionarios del gobierno. Este boletín apareció en diversas formas y con distintos nombres más o menos continuamente hasta el final de la dinastía Qing en 1911. Los primeros periódicos publicados regularmente aparecieron en ciudades alemanas y en Amberes sobre 1609. El primer periódico inglés, el News semanal, se publicó en 1622. Uno de los primeros diarios, The Daily Courant, apareció en 1702. Al principio, obstaculizado por la censura impuesta por el gobierno, impuestos y otras restricciones, los periódicos llegaron a disfrutar de la libertad reporteril y la función indispensable en el siglo XVIII que se han conservado hasta nuestros días. La creciente demanda de los periódicos debido a la difusión de la alfabetización y la introducción de las prensas de vapor y luego eléctricos impulsados causaron la circulación diaria de periódicos de unos pocos a los miles y finalmente de miles de personas a los millones. En las revistas que habían comenzado en el siglo XVII
como revistas especializadas, comenzaron a aparecer artículos de opinión de formación sobre temas de actualidad, tales como en el Tatler de 1709 a 11 y el Espectador de 1711 a 12. Apareciendo en la década de 1830 fueron las revistas baratas de circulación masiva dirigidas a un público más amplio y menos educado, y después de unos años se ilustraron las revistas femeninas. El costo de la recolección de noticias en gran escala condujo a la formación de las agencias de noticias, las organizaciones que venden sus informes periodísticas en el internacional para diversos periódicos y revistas individuales. La invención de la radio y la televisión y luego de telégrafo provocó un gran aumento en la velocidad y la puntualidad de la actividad periodística y al mismo tiempo proporcionó nuevos puntos de venta y audiencias masivas para sus productos distribuidos electrónicamente. A finales del siglo XX se utilizaron satélites y más tarde la Internet para la transmisión a larga distancia de la información periodística. Ahora, después de hablar de la historia, vamos a hablar de la profesión. Pues el periodismo en el siglo XX estuvo marcada por un creciente sentido de la profesionalidad. Hubo 4 factores importantes en esta tendencia. Primero, la creciente organización de periodistas de trabajo. Segundo, la educación especializada para el periodismo. Tercero, una creciente literatura sobre la historia, los problemas y las técnicas de comunicación de masas. Y cuarto, un creciente sentido de responsabilidad social por parte de los periodistas. Una organización de periodistas comenzó ya en 1883 con la fundación del Instituto Colegiado de Inglaterra de Periodistas, al igual que la American Newspaper Guild, organizado en 1933, y de la Federación Nacional de la Prensa Francesa. El instituto funcionó como tanto un sindicato y una organización profesional. Antes de la última parte del siglo XIX, la mayoría de los periodistas aprendieron su oficio como aprendices, comenzando como copyboys o reporteros auxiliares. El primer curso universitario en periodismo se le dio en la Universidad de Missouri, Columbia, en 1879 hasta 84. En 1912, la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York estableció el primer programa de posgrado en periodismo, dotado por una subvención del editor de la ciudad de Nueva York y editor Joseph Pulitzer. Se reconoció que la creciente complejidad de la información periodística y el funcionamiento diario requiere una gran cantidad de formación especializada. Los editores también encontraron en profundidad los informes de tipos especiales de noticias, tales como asuntos políticos, de negocios, la economía y la ciencia. A menudo exigieron a los periodistas
quienes tenían la educación en estas áreas. La llegada del cine, la radio y la televisión como medios de prensa necesitaba cada vez mayor las nuevas habilidades y técnicas en la recopilación y presentación de las noticias. Por la década de 1950, los cursos de periodismo o comunicaciones se ofrecieron comúnmente en las universidades, mientras que el periodismo tradicional se originó durante una época en que la información era escasa y por lo tanto muy en demanda. El periodismo del siglo XXI se enfrentó a un mercado saturado de información en el que las noticias habían sido, hasta cierto punto, devaluado por su sobreabundancia. Los avances, tales como el satélite y la tecnología digital y la información de Internet, se hizo más abundante y accesible, y con ellos se puso en marcha una rígida competencia periodística. Para satisfacer la creciente demanda del consumidor de canales alternativos y la presentación de informes muy detallados, los medios de comunicación desarrollaron la difusión como la distribución en línea, correos electrónicos y la interacción directa con el público a través de foros, blogs, contenido generado por el usuario y sitios de redes sociales como MySpace y Facebook. El periodismo de famosos, centrándose en la vida de las personas conocidas, también se volvió más popular, como las revistas de estilo tabloide semanales aumentaron en número y de contenido sensacionalista. Y ahora vamos a hablar sobre los sectores del mundo editorial. La publicación comercial produce libros diseñados para el consumidor en general. Los editores comerciales venden sus libros a través de los canales que se han establecido específicamente para librerías, bibliotecas y mayoristas. El término "la publicación comercial" abarca libros publicados para niños, adolescentes y adultos. Pueden ser obras de ficción o no ficción, de tapa dura o rústica. En general, la publicación comercial es el más alto tipo de perfil de la publicación, ya que es el más centrado comercialmente. Otro término para la publicación comercial es la publicación para los consumidores. Y ahora vamos a hablar de la publicación académica. Pues el objetivo original de la publicación académica era comunicar los últimos resultados de la investigación a la comunidad académica a través de revistas académicas y libros de texto. Los trabajos académicos se sometieron a la revisión por pares, el escrutinio de otros expertos en el mismo campo y puestos a disposición a un público más amplio. Hoy en día, la edición académica de las revistas y los libros de texto es una parte importante de una industria internacional. Sin embargo, también hay algunas organizaciones editoriales académicas que sin fines de lucro son creados específicamente para el propósito de la publicación de material de investigación académica. La mayoría son departamentos de universidades, colegios y museos
que publican libros para los estudiosos y especialistas. Sin embargo, las editoriales universitarias a veces se dedican a publicar los libros comerciales, así como los libros de marketing para el consumidor en general, así como para el mercado académico. La mayoría del trabajo académico se publica como un artículo en una revista o un libro, aunque hoy en día, debido a la gran cantidad de trabajos académicos publicados, los académicos modernos ahora intentan ejecutar las revistas electrónicas y distribuir materiales académicos sin la necesidad de los editores, dado que alrededor de la década de 1990 la concesión de licencias de recursos electrónicos, en particular revistas, ha sido muy común. Los editoriales académicos incluyen grandes, globales y pequeñas empresas independientes, organizaciones no lucrativas y sociedades científicas. El mundo de la edición digital ha avanzado a buen ritmo en el último par de años. Antes de la introducción de hardware de lectura dedicada por Amazon y Sony en 2009, el término publicación digital se refiere principalmente a la publicación basada en la web y era el dominio de la edición académica, científica y profesional. Publicación en línea de artículos e información electrónicos se prestaba fácilmente a aquellos que publican las organizaciones con modelos de negocio de suscripción, como la revista y los editores de hojas sueltas. El Internet ha facilitado dicha información para ser conectado a red y conferencias cruzadas a través de texto de hipervínculo. Además, altamente facilitadores y técnicas de búsqueda refinada hace que la investigación en línea es más específica e incluso resulta en una mayor difusión de la información. Esto, a su vez, ha contribuido a la subida en el número de las bibliotecas digitales. Estas organizaciones almacenan información en formatos digitales que pueden acceder los consumidores a través de sus ordenadores, básicamente un sistema de recuperación de información. También ha habido muchas publicaciones digitales que no están en red desde hace muchos años, tales como enciclopedias, material técnico y de referencia para los profesionales en CD-ROM y DVD. Ahora las oportunidades de publicación en línea y digital están siendo capturados por la ficción popular, no ficción, y las editoriales de referencia también. Con la introducción en el mercado de los lectores de libros electrónicos en 2009, los editores tuvieron que desarrollar nuevos modelos de negocio y de marketing para abrazar la publicación digital y la revolución del e-libro inminente. En septiembre de 2009, el Kindle de Amazon y Sony PRS 500 fueron los dispositivos de lectura electrónica dominantes. En enero de 2010, Apple lanzó su iPad con una aplicación de e-libro llamado eBooks y al mismo tiempo anunció acuerdos con 5 editoriales más importantes que permitirían a Apple para distribuir libros electrónicos. En enero de 2011, Amazon.com
anunció que las ventas de libros electrónicos habían superado las ventas de bolsillo. Esto y otras estadísticas como los 7 millones de iPads que Apple vendió en un plazo de 6 meses, de abril a octubre en 2010, indican que la demanda de títulos de ficción popular y no ficción en formato digital solo va a aumentar. Y ahora vamos a hablar de los puestos de trabajo en las casas editoriales. Trabajos editoriales en la publicación constituyen la mayoría de las vacantes. Es probable que una editorial emplea más personal editorial que cualquier otro departamento. Una vez que el manuscrito ha sido encargado por el editor, desde la puesta en marcha hasta la recepción en la casa, tiene que estar preparado para la prensa. Los correctores de texto o copy editores tienen que ser meticulosos en su ojo para el detalle. Trabajos editoriales implican la lectura del manuscrito original en detalle, mirar hacia afuera para la repetición, la gramática y la puntuación, y los errores de ortografía. El equipo de redacción es responsable para el estilo de una publicación y la forma en que se presenta. Toda copia debe estar marcada de forma apropiada y todos los cambios necesitan ser acordados con el autor y el editor de la puesta en marcha. La editorial entonces revisa las pruebas de vueltas simplemente tan vigorosamente como el manuscrito original y asegura de que todos los cambios se han llevado a cabo en consecuencia. La redacción será en todo momento ser el enlace con los departamentos de producción, marketing y ventas para organizar los requisitos para la producción y comercialización de presentaciones. Y el equipo de producción son los responsables de la transformación de la máquina o disco del manuscrito y una colección de imágenes y diseños de página en el producto libro terminado. Papel principal de la producción es para asegurar que los procesos de composición tipográfica, pruebas, impresión, encuadernación y entrega suceden dentro del presupuesto y para programar. Desde el comienzo de un producto se le pedirá al departamento de producción para las estimaciones de costos, donde el grado de libros, número de páginas, acción que se va a imprimir, quiere decir papel y cartón cubierta, se determinará el número de ejemplares y el precio de venta. A lo largo del proceso de producción del libro, del equipo de producción está en coordinación permanente con todos los departamentos para asegurarse de que todo sucede como y cuando se debe. Gente de producción tiene que ser muy organizada. Es un caso de la gestión de muchos proyectos con diferentes proveedores y equipos editoriales a la vez. Además, el personal de producción tiene que ser competente en el cálculo y comercialmente conscientes, siempre dispuesto a negociar con los proveedores. Tienen que mantenerse al día con los últimos procesos de producción de libros, la composición tipográfica de origen y de impresión, ya que es responsabilidad del equipo de producción para asegurar que cada producto se elabora con los más altos estándares dentro de los horarios y presupuestos dados. La publicidad en la publicación tiende a aplicar principalmente al comercio y la publicación del consumidor. Editoriales comercio asignarán diferentes grados de sus presupuestos de marketing a la publicidad y relaciones públicas. El papel de la publicidad en la publicación se centra principalmente en conseguir
un nuevo título del libro conocido en el mercado de consumo, la mayor eficacia posible. Esto puede incluir publicación en prensa, giras de autor, incluyendo sesiones de firmas en librerías y apariciones en la tele y radio local, escribir comunicados de prensa a los periódicos y revistas nacionales. Tienen que trabajar con un número de diferentes departamentos, editorial, producción y comercialización, e interpretar y equilibrar todas sus necesidades. Libros. Los diseñadores también pueden ser responsables de la investigación de imagen, la elección y puesta, ilustradores y fotógrafos, o buscar en los bancos de imágenes para las imágenes apropiadas. Las grandes empresas que publican libros principalmente grande a todo color ilustran libros de mesa de café o libros de referencia. Puede ser necesario emplear todo en un equipo de investigadores de la foto de la fuente y el suministro de las muchas imágenes diferentes y variadas del diseñador de libros requiere. La tarea de la investigación de imagen también incluye la negociación de tasas y también requiere contratos para determinar la forma en que las imágenes se utilizan. Y ahora vamos a hablar de las responsabilidades de trabajo de difusión periodistas. Pues estas carreras requieren trabajo en equipo, con cada empleado contribuir al éxito de un noticiero. Deberes generales pueden incluir la recolección de cables de noticias y la investigación de historias, el tiro y la edición de archivos de vídeo y audio, el establecimiento de la decadencia de un noticiero y mantener contactos con el gobierno local, la policía y las organizaciones comunitarias. Y hablando de los presentadores de noticias, los presentadores de noticias encarnan la identidad de la estación de noticias como los miembros más reconocibles del equipo de noticias. Ellos leen cuentos, realizan entrevistas en estudio y median en los debates sobre las emisiones de televisión y radio. Presentadores de noticias pueden escribir, editar y producir la noticia y por lo general tienen experiencia previa como reporteros. Los reporteros investigan historias, fuentes de la entrevista y el informe sobre la ubicación de las transmisiones en vivo, mientras los locutores suelen trabajar en el estudio. Los periodistas trabajan en el campo para cubrir sucesos de mayor relevancia a medida que ocurren, como en el caso de desastres naturales o situaciones de emergencia. Los reporteros pueden cubrir las asignaciones generales o pueden centrarse en un tema especializado, como la salud, los negocios o la política. Gerente de estación. Los administradores de estaciones supervisan todas las funciones de una estación de radio o televisión, además de tomar las decisiones finales sobre el contenido, la programación y los horarios. Los administradores de estaciones funcionan como el jefe del ejecutivo en la estación. Dependiendo del tamaño de la estación, que podrían establecer los presupuestos y las políticas de la estación, gestionar la contratación y despido de personal, establecer, dependiendo del tamaño de la estación, que podrían establecer los presupuestos y las políticas de la gestión. Ellos también podrían gestionar la contratación y despido de personal,
establecer objetivos a largo plazo y mantener la viabilidad financiera de la estación. Asistente de producción. Pues los asistentes de producción ayudan en todos los aspectos del programa de noticias. Ellos investigan y escriben las noticias, edición de audio y vídeo, operan equipos de estudio y segmentos noticiero de tiempo. Los asistentes de producción trabajan con talento en el aire, directores, productores y demás personal de la redacción para garantizar las emisiones de noticias sin problemas. El campo general del periodismo se ha especializado con varios tipos de escritura, dependiendo de la audiencia y los motivos de los escritores. Distinciones también se hacen para separar varios géneros periodísticos como categorías de la escritura, y algunos tipos son periodismo, abogacía, difusión de periodismo, el periodismo de investigación, periodismo tabloid, periodismo amarillo o el sensacionalismo, el periodismo de moda, periodismo noticias, periodismo celebridad, el periodismo de investigación, el periodismo deportivo y el periodismo ciudadano, periodismo ambiental, negocios y finanzas, periodismo. Estos son los varios tipos de periodismo, y para saber más sobre todo esto tienes que consultar el e-text. Entonces, en este módulo hemos aprendido sobre la historia y el origen del periodismo, los distintos trabajos en el mundo periodístico y también las funciones de algunos de los puestos periodísticos. Pues para saber más, ya sabes, tienes que consultar el e-text, que también tiene muchos enlaces que pueden ayudarte en saber más sobre el tema tratado en este módulo. Gracias.